Muy buenas a todos, estamos aquí en el primer vídeo de este curso y en este vamos a ver los orgánulos de la célula eucariota. Ya hemos visto que las características de las células procariotas, sabemos que las células eucariotas se caracterizan por tener el núcleo, que vamos a tener un tema entero hablando exclusivamente del núcleo. Y ahora vamos a ver las células, los distintos orgánulos que podemos encontrar en esta célula eucariota. El primero que hemos visto es la membrana plasmática. Mirad, la membrana plasmática se caracteriza por ser una doble capa hecha de unos lípidos muy concretos que se llaman fosfolípidos. Decíamos que estos fosfolípidos tenían una estructura como de tener una cabeza con dos colas. Para que veáis, esto es un fosfolípido. Esto es un fosfolípido en el que la estructura química en la que encontramos es que arriba en la cabeza, se le dice cabeza porque tiene una parte que tiene un grupo polar y fosfato que delimita o separa este grupo polar de todo lo demás que son grupos apolares, es decir, que son dos cadenas hidrofóbicas y la cabeza que es hidrofílica. Eh, entonces, al tener una parte que sí puede estar en presencia de un medio acuoso, de agua, y una parte que no, se dispone de manera que hay una doble bicapa. Es decir, las cabezas se quedarían arriba o abajo, en presencia bien del medio externo o en presencia bien del citosol, y las colas apolares hidrofóbicas se quedarían enfrentándose entre ellas para que no les entre ningún tipo de agua por ahí. Aparte de esto, en las membranas plasmáticas lo que encontramos también son proteínas transmembrana, proteínas inmersas en esta capa de lípidos, cuya función principal es la de transporte de sustancias desde el medio externo hacia el medio interno. Y por último, también encontramos en estas cabezas un conjunto de glúcidos que los llamamos glicocáliz y que su función principal es la de señalización, la de decir al resto del cuerpo o al resto de organismos, yo soy tal tipo de célula, tengo estas características. O sirven, por ejemplo, para que determinadas sustancias que tienen que entrar dentro de la membrana, pues de alguna manera tengan de qué guiarse para saber en qué células tienen que entrar. Importante de la membrana plasmática, su principal función, como sabéis, es delimitar a la célula, protegerla del medio externo, ¿no? Como una barrera física, pero aparte es la del paso de sustancias a través de la membrana. Veíamos que había tres tipos principales de entrada o salida, que eran la endocitosis, la exocitosis y el transporte de membrana. Mira, aquí tenemos un vídeo que eso sé que no quedó muy bien en clase, que es, aquí vemos la endocitosis. eh, Vemos aquí una sustancia externa, puede ser un conjunto de nutrientes o puede ser, por ejemplo, en este caso una cianobacteria, para ver, por ejemplo, cómo fue la endosimbiosis, ¿no? Entonces se acerca a la membrana y la membrana hace una serie de invaginaciones, es decir, como que abraza la membrana a esa sustancia externa o a esta célula procariota primera, ¿no? Vamos a suponer que estamos viendo la endosimbiosis, pero en realidad lo que estamos viendo es el proceso de endocitosis, ¿no? Y una vez que lo abraza, estos son tipos de endocitosis que no vemos este año, una vez que lo abraza, queda incluida de esa sustancia o esta célula dentro de una vesícula, ahí tenemos, de una vesícula, de una bolsa de membrana, para ya dentro de la célula pues, poder ser transportada o poder ser eliminada, lo que sea. Aquí vemos cómo se produce, que estos son una serie de receptores externos de la membrana que lo que hacen es unirse a estas sustancias que tienen, digamos que estos son moléculas que suelen ser introducidas dentro de la célula. Este ejemplo puede ser, por ejemplo, el que veíamos el año pasado con las neuronas. Estos receptores podrían ser neuroreceptores y estas moléculas podrían ser neurotransmisores. Entonces se unen a ellas y quedan inmersas dentro de una vesícula. Siempre queda inmersa dentro de una vesícula. ¿Cómo es la exocitosis? Pues el proceso contrario. Tengo una vesícula llena de sustancias que tengo que expulsar porque se han degradado, porque son sustancias de desecho
porque son sustancias dañinas para las células. Entonces esa vesícula se acerca a la membrana plasmática, se une a esta membrana plasmática, es decir, esa vesícula empieza a formar parte de la membrana plasmática y lo que hay dentro de esa vesícula queda expuesto al exterior. El otro tipo de transporte sería el transporte transmembrana, que son estas proteínas transmembranas que se les llaman generalmente permeasas. Lo que hacen es tener una serie de lugares dentro de esta proteína específicos para transportar ciertas moléculas. Aquí tenemos pues, una parte que es circular, entonces transportará moléculas circulares, o una parte cuadrada y transportará moléculas cuadradas. No es tan sencillo como esto, pero bueno, así a grosso modo. También hay algunas proteínas que no tienen estos sitios tan específicos, sino que directamente es un canal, como una tubería, y ahí entra y sale a favor siempre de gradiente. Vale, esto es todo lo que tendremos que saber de la membrana plasmática. De la pared celular, a partir de ahora, los orgánulos que vamos a ver no son tan complejos o no me voy a detener tanto. Eh, de la membrana plasmática, de la pared celular, perdón, lo que tenemos que saber es que, aparte de la membrana plasmática, hay las células vegetales expulsan fuera de la membrana plasmática una serie de macromoléculas, principalmente celulosa y lignina, que son polisacáridos, es decir, glúcidos muy grandes, y se van disponiendo en forma como de hilos dentro de una tela, de un telar. Es decir, uno sobrepuesto sobre el otro y crea como una red de polisacáridos y proteínas que lo que hacen es cubrir a la membrana plasmática. Es una pared mucho más dura y principalmente es para proteger y para delimitar a las células. Eso solamente lo hacen las células vegetales, porque las células animales no crean pared celular, lo que crean es una matriz extracelular. Esta matriz extracelular, la función que tiene no es tanto proteger, sino crear unas condiciones adecuadas para las células y aparte unirlas o conectarlas con otras células del cuerpo. Por ejemplo, en el nuestro nosotros hemos visto en todos los orgánulos había una parte que era de tejido conectivo. Bueno, pues este tejido conectivo es el que forma la matriz extracelular. Como podéis imaginar por el nombre, lo que hace es conectar células con células, para que todos los órganos de nuestro cuerpo estén conectados con el cuerpo. Por ejemplo, veíamos en el corazón que había tres capas, ¿no? El endocardio, que era el tejido epitelial, que recubría el corazón por dentro, el miocardio, que era el tejido muscular, que era el que se encargaba de las contracciones, y después estaba el pericardio, que era este tejido conectivo que conectaba el corazón con el resto, con todo lo que tenía alrededor, y además creaba pues, condiciones adecuadas para que el corazón estuviese en buenas condiciones, ¿no? Que estuviese como las condiciones que necesita. Bueno, pues es esta matriz extracelular. Simplemente hay que saber que la pared celular la crean las células vegetales y que está compuesta principalmente por polisacáridos, celulosa y lignina, y por proteínas, y que crean como una red que produce una pared, una pared mucho más dura y que sirve para proteger y para delimitar las células. Bien, el citoplasma, mirar el citoplasma es todo el medio que tenemos dentro de la célula. Y en el citoplasma tenemos que ver dos cosas. Por una parte, el citosol, que simplemente es el material acuoso del que está hecho, es agua con nutrientes y una serie bueno, es agua con nutrientes básicamente. Y después está el citoesqueleto. Mira, dentro de la célula, yo digo, una vesícula para ser transportada. Bueno, ¿qué es lo que hace? O incluso los orgánulos, llega un momento en el que se tienen que mover, se tienen que ir a los extremos, ¿no? de la célula. Vale, yo hago la siguiente pregunta, ¿qué es lo que hace que se muevan? Que vayan de un extremo a otro de la célula. Bueno, pues en el citoplasma, aparte del material acuoso, existen una serie de raíles proteicos, una serie de fibras proteicas que hacen a modo de raíz, que se llama el citoesqueleto, formado por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Solamente hay que saber esto, ¿vale? No tenemos que saber que los microfilamentos de actina, tal, porque al final aquí vienen un poco y prefiero no. Entonces lo que hay en el citoplasma sería por una parte el citosol, ese medio acuoso, y por otra parte esas raíles, esos filamentos proteicos que se encargan de crear como unas carreteras para que los orgánulos y las vesículas vayan de un lado para otro. Y ya está, básicamente es eso lo que hay que saberse del citoplasma. Muy bien, orgánulos celulares.
Vamos a ver los orgánulos como tal. Y el primero que nos encontramos es el centrosoma. Mirad, el centrosoma que está formado por dos centriolos, ¿vale? Es decir, cada una de estas estructuras así como en forma de tubo es un centriolo, el conjunto de estos, esta estructura entera, esta, sería el centrosoma. Y su función es la de intervenir en la división celular porque crea una serie de fibras proteicas también que se llaman uso mitótico, que tiene que estar por aquí, aquí. El uso mitótico. Esto es de vital importancia, pero veremos para qué sirve en el siguiente tema. Ahora sí que no me voy a adelantar porque se nos hay muchas cosas. Bien. eh, el siguiente órgano que vemos, de vital importancia también en la división celular, es el ribosoma. Mira, yo he dicho, en el libro aparece que hay tres estructuras que tienen en común todas las células. Bueno, yo dije que había cuatro, en realidad, porque los ribosomas también se encuentran en las células procariotas. Son ribosomas un pelín distintos, pero bueno, se encuentran también. ¿Por qué son tan importantes los ribosomas? Mira, yo siempre digo que la información de las células se encuentra en la estructura del ADN, ¿vale? Pero esa estructura es tan importante que nunca sale del núcleo. Entonces, para que pueda ser traducida esa información a proteínas, que es lo que queremos, esa información siempre se traduce a proteínas, primero lo que se hace es que se transcribe. Es decir, se pasa de idioma ADN a idioma ARN. Y esa molécula de ARN, que es digamos como una copia, sale fuera del núcleo. ¿Y hacia dónde va? Hacia los ribosomas. Vemos aquí que los ribosomas tienen dos subunidades, una mayor y una menor, o una más grande y una más chica, y lo que hace el ARN es introducirse en la separación entre las dos subunidades, y a medida que va pasando, el ribosoma es como una máquina que lo que hace es leer esa información y crear la proteína correspondiente. De manera que si aquí va pasando el ARN, a medida que va pasando, por esta parte va saliendo proteína, va saliendo las proteínas concretas. Entonces, ¿cuál será la función del ribosoma? Traducir la información de ARN a proteína. ¿De dónde viene ese ARN? De que es una copia del ADN. Eh, y ya está, básicamente es eso. Es importante que sepamos cuál es la función del ribosoma para poder entender el retículo endoplasmático rugoso. Mira, este es el núcleo que no es más que otra membrana que lo que hace es proteger al ADN, pero básicamente es una membrana, también fosfolipídica o otra capa lipídica. De esta membrana del núcleo sale una serie de tuberías, de compilación de sacos membranosos que se llaman retículo endoplasmático. Todo esto es el retículo endoplasmático, pero nosotros distinguimos entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso lo que tiene son ribosomas adheridos a esa membrana. Y fijaos qué bien está hecha la célula, que para que el ARN, que he dicho antes que es una copia del ADN, se degrade lo menos posible o no se degrade, una vez que sale del núcleo de ese ARN, entra directamente en el retículo endoplasmático rugoso para ser traducido a proteínas gracias a los ribosomas que tiene adheridos aquí la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, fijarse lo bien que está hecho que la zona donde hay mayor cantidad de ribosomas para que traduzcan a proteínas está tan cerca del núcleo para que el ARN no tenga que ir desde una parte de la célula hacia otra parte de la célula, sino que directamente desde que sale del núcleo ya va siendo traducido a proteínas. Es un proceso directo. Entonces la función del retículo endoplasmático rugoso será tener a esos ribosomas para que se sinteticen las proteínas. En el retículo endoplasmático liso no hay ribosomas adheridos a esta membrana y lo que hace es sintetizar lípidos. Pero fijaos qué curioso que tanto las proteínas que salen del retículo endoplasmático rugoso como los lípidos que salen del retículo endoplasmático liso son estructuras que aún les falta madurar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la secuencia química, pero a esa secuencia química necesita que tener una estructura concreta. Por ejemplo, las proteínas de membrana, que hemos visto que tienen unas zonas específicas para que... Vale, eso es una estructura concreta. Eso es una estructura física concreta. Entonces, tanto proteínas como lípidos que salen ahí es simplemente una cadena. Eso después tiene que coger forma, tiene que ser moldeado.
¿Dónde se produce esa maduración? Pues